palabra para mis pasos. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Juan Mari, bienvenido. Muchísimas gracias, reverendo Noel, y un abrazo muy fuerte para ti, para todos esos equipos que estáis ahí trabajando en Radio Anglicana en Zaragoza, y por supuesto un abrazo enorme para todos esos amigos que están al otro lado de la pantalla, al otro lado del micro, al otro lado de todos estos medios y que nos acompañan, nos inspiran y nos ayudan siempre. Totalmente, sean bienvenidos estos hermanos que nos acompañan a través de la transmisión de Radio Anglicana en las distintas plataformas, los que nos ven y nos escuchan en este momento en la transmisión de vídeo de Radio Anglicana, y también a los hermanos que semana a semana están siempre en las aplicaciones escuchando Radio Anglicana y esperando también este tan gustado y tan querido espacio de Radio Anglicana. Así que muchísimas gracias y sean todos bienvenidos a este su espacio de la palabra. Hoy vamos a continuar con el ciclo de Eliseo. Estamos hablando en el ciclo de Eliseo, y en esta ocasión, en esta tercera parte del ciclo de Eliseo, vamos a hablar sobre Eliseo y la Tsunamita. Así que vamos a tener de referencia el capítulo 4, versículos del 8 al 37, y capítulo 8, versículos del 1 al 6. Esos van a ser los textos de referencia para nuestro programa de hoy. También recordarles que si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún aporte que quieran hacer en directo, pueden hacérnoslo llegar a nuestro número de WhatsApp de Radio Anglicana, el 698-680696. Antes de entrar de lleno en nuestro programa, vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él nos instruya, para que Él, a través de su Espíritu Santo, abra nuestro entendimiento y a nosotros también nos dé la capacidad de sabernos expresar para que todo sea para edificación de su pueblo. Reverendo Juan Mari, oremos. Te damos las gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, porque después de un tiempo en el que en diferentes actividades, ocupaciones, nos han impedido poder estar con nuestros queridos hermanos, hoy tú lo permites, Señor, y permites que continuemos con estas sencillas reflexiones acerca de estos capítulos tan extraordinarios del libro segundo de los Reyes. Gracias, Señor, por el capítulo, por la parte que hoy se ha anunciado. Gracias también, Señor, por estar con nosotros, y en todo momento te pedimos, Señor, que sea tu palabra la que sea exaltada, que sea tu Hijo Jesucristo, presente incluso ya en el Antiguo Testamento, aunque fuera de forma figurada. Y sobre todo, Señor, que seas tú quien permitas que Radio Anglicana siga siendo en este mundo un instrumento de paz, un instrumento de fe, un instrumento de esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, como dijimos, si alguno tiene alguna inquietud, puede hacérnosla llegar a nuestro número de WhatsApp al 698-680696. Pueden hacernos llegar sus interacciones, y aquellos que nos escuchan de fuera de España, anteponiendo el signo positivo con el número 34, pueden hacérnoslo llegar a este mismo número, el 698-680696. Comenzamos, Juan Mari, este libro de Segunda de Reyes. ¿Cómo describe ese tipo o el tipo de ministerio profético que ejercía Eliseo en Israel?
Estábamos pensando un poquito, a ver, dicho ya en algún programa anterior, me parece, habíamos ido indicando ya, ¿verdad? Algunas pinceladas sobre lo que habíamos visto ya del ministerio de Eliseo, pero también sobre lo que tendríamos que ver, ¿verdad? En programas posteriores. Hoy, Correcto. por ejemplo, el de hoy, uno de ellos. Sí. Eliseo ejerció un ministerio que era básicamente no vamos a decir agresiva, pero sí de fuerte propaganda yavista. ¿Por qué razón? Porque, como decíamos, Eliseo, sucesor de Elías, ejerce su ministerio profético en medio de un pueblo de Israel, el antiguo pueblo de Israel, el Israel del norte especialmente, que había olvidado, desgraciadamente, ¿no?, en gran medida, cuáles eran sus tradiciones sagradas. Por decirlo con un vocabulario muy actual, había olvidado su verdadera identidad y se había llenado de un tipo de filosofía completamente pagana, una filosofía paganizante. Había dejado de lado manifestaciones auténticas, manifestaciones verídicas de su Dios, el Dios único, el Dios llamado Yahvé en el Antiguo Testamento, para, de una forma completamente absurda para nosotros, entregarse a un tipo de religiones probablemente muy atractivas, especialmente para pueblos de culturas agrarias, ¿verdad?, pero que eran auténticos contrasentidos, ¿no? A ver, ¿eso qué significa? Que Eliseo, podemos imaginarlo, ¿no?, debía ser un profeta itinerante, ¿no?, un profeta que no tenía un domicilio fijo, como podríamos pensar hoy, sino que se hallaba siempre de camino, siempre estaba visitando las comunidades de los fieles hijos de los profetas que se esforzaban por mantener la llama de la fe del antiguo Israel, un profeta que estaba siempre intentando impartir ánimo a aquellas personas que luchaban contra viento y marea para que la identidad de Israel no se perdiera por completo. Hablamos de la tsunamita, Juan Mari, que es uno de los temas que hablamos de Eliseo y esta Sí. mujer, la tsunamita. ¿Qué importancia reviste este episodio en la vida y en el ministerio de Eliseo? Podemos imaginar que Eliseo, el profeta Eliseo, pues como cualquier ser humano de cualquier parte del mundo, de cualquier época, de cualquier momento, Eliseo precisaba suplir necesidades muy básicas de albergue, máxime, como hemos dicho, una persona que iba de manera itinerante de un sitio para otro, y también de alimento. A ver, el episodio que ha conservado el libro segundo de los Reyes sobre la tsunamita, ¿no?, o estos capítulos que antes has indicado tú, donde en cierta forma, ¿no?, se condensa toda esta historia de Eliseo con aquella mujer tsunamita, pues estos episodios evidencian cómo una persona en concreto, que era aquella mujer, se preocupó por brindarle a Eliseo eso que necesitaba, es decir, cobijo y alimento, cada vez que pasara por su zona, por la zona que ella vivía, ¿no? Y ahí tenemos que entender no solamente una muestra de afecto o de reconocimiento personal, que sin duda Eliseo apreció mucho, sino también es una muestra de que la casa de la tsunamita iba a ser el marco privilegiado en que el profeta haría patente el poder de Dios en aquel lugar y en aquel momento. No tenemos que olvidar que la figura de la tsunamita, como muchísimas otras de la Biblia, fue una figura providencial, vamos a decir, en un momento o en unos momentos muy concretos en la vida de un siervo de Dios que no tenía fácil el ministerio que estaba llevando adelante. Para ayudar a nuestros oyentes, Juan Mari, a una mejor comprensión, vamos a ver un par de cosillas. ¿Quién era la tsunamita? ¿De qué tipo de mujer estamos hablando? ¿Y qué posición social o religiosa ocupa en la época?
Muy buenas preguntas y te las agradezco mucho, porque además en estas preguntas hay un enorme misterio. Fíjate que todos decimos la tsunamita, ¿no? O aquella mujer que vivía en Sunem. Sí, pero es que nadie sabe cómo se llamaba. Curiosamente, estas tradiciones sagradas acerca del ministerio de Eliseo, pues por alguna razón no se preocuparon por recoger el nombre real que tenía aquella mujer, que sin duda tendría uno, ¿verdad? No sabemos ni cómo se llamaba ella, ni cómo se llamaba su marido, ¿eh? Lo único que sabemos es el lugar donde residía, eso sí, Sunem. Sunem era una importante localidad israelita que estaba situada pues ya hacia el norte de lo que es Palestina, ¿no? De lo que es la Tierra Santa, en esa llanura que se ve en todos los mapas, que es lo que llaman el valle o la llanura de Jezreel, ¿no? Y sobre lo que has preguntado después, que era su posición, ¿verdad? Sí, Su posición social social, y religiosa. religiosa. Ajá. Bueno, pues en cuanto a su posición social, pues sí que sabemos algo. Y es que no era precisamente una mujer pobre. Al contrario, debía ser una mujer muy rica, una mujer de una economía realmente holgada. Pensemos que tenía criados. No es que tuviera un criado, es que tenía varios que trabajaban con su marido en el campo, en fin, o sea, tenía una gran posesión, o sea, lo que diríamos grandes propiedades. Si necesitaba criados para trabajar en el campo, no tendría un huerto pequeñito, más bien tendría, pues, bastante territorio que cultivar, ¿no? Y que producir, sin duda, el cereal que luego vendían, ¿no? Por otro lado, fijémonos que vivía en una casa que no debía ser una casa pobre o una casa simplemente de campesinos pobres, y además algo muy importante. Estos capítulos nos dicen que esta mujer tenía incluso la posibilidad de edificar en su casa, que no sería pequeña, un aposento nuevo. ¿Mm? Algo pues un aposento que daría al patio, probablemente al patio interior, o quizás simplemente comunicaba con la calle con el exterior, ¿no? Pero pensemos por un momento quién podía edificar en su propia casa un aposento especial y habilitarlo, amueblarlo para recibir a una persona muy concreta. O sea, eso no lo podía hacer cualquiera. Era una mujer muy rica. Y luego, desde el punto de vista religioso, es evidente que el texto sagrado la presenta como una mujer esencialmente piadosa, pero no una mujer piadosa del baalismo o de cualquier tipo de religión pagana. No, al contrario, era una mujer yavista. Y lo evidencia en el hecho de que apreciaba a Eliseo, confiaba en él y lo reconocía como un hombre de Dios, es decir, como un hombre consagrado al Dios de Israel. Es decir, es una figura, como hemos dicho, providencial, que aparece en la vida de Eliseo, no es porque sí, y es uno de esos hitos que aparecen en el camino de las personas, mujeres sunamitas, o que no sean mujeres, hombres, pueden aparecer, y de hecho aparecen en la vida de muchísimos creyentes a lo largo de la existencia, ¿no? Personas que están ahí, que a lo mejor no conocemos de nada, pero que un buen día aparecen en nuestra existencia y nos van a beneficiar mucho, sin que nosotros podamos ni imaginarlo, ni por supuesto pedirlo. Eliseo no lo pidió, ¿no? De alguna forma Dios va sembrando en la vida de los seres humanos, en la vida de sus hijos específicamente, ¿no? En la vida del creyente, va sembrando así pequeñas lucecitas en medio del camino, ¿no? O sea, el ministerio de Eliseo sin duda era difícil, como hemos dicho, era complicado, pero esta mujer fue un gran foco de luz. O piedritas y que se iluminaban y que le marcaban el camino a lo largo de su trayectoria. Y ahora, conociendo la historia, pero al otro lado, Juan Mari, ¿qué representó Eliseo para esta mujer? Ya hemos visto que ella lo reconocía como un hombre de Dios, pero ahora Eliseo, ¿qué hizo por esta mujer? ¿Qué hizo para ella? Pues hizo
hizo lo más extraordinario que se podía hacer, y pensemos que esto es extraordinario siempre, pero cuanto más en una mujer judía, una mujer hebrea, de la época del Antiguo Testamento, de aquellas épocas tan recónditas, tan oscuras a veces, en las que la civilización y la cultura no se parecían en nada a la nuestra, y en las que las mujeres pues estaban educadas de una determinada manera y sufrían mucho cuando tenían ciertas carencias. En primer lugar, Eliseo le anuncia a aquella pobre mujer y hemos dicho que era riquísima, ¿eh? Pero le dice a aquella pobre mujer que sufría porque no podía tener hijos, ¿eh? Al parecer era una persona estéril, una mujer estéril, y podemos imaginarnos cuánto debía sufrir en medio de aquel tipo de sociedad israelita del momento, que era tan cruel con las mujeres, como todas las culturas orientales en general, y por desgracia muchos occidentales también, ¿no? Una cultura tan cruel que miraba con tan malos ojos a las mujeres que no podían tener hijos, como si fueran víctimas de una maldición divina. Pues en primer lugar, el profeta le anuncia a aquella mujer el nacimiento de un hijo. Es decir, un regalo muy especial de Dios para ella. Aunque se daban todas las circunstancias en contra, ella era estéril. Parece ser que el marido de ella no era tampoco un hombre demasiado joven. No se dice qué edad tendría ella, pero si estaba todavía en una edad, en teoría, donde ella podría pues tener hijos, pues podemos imaginarnos que aquella mujer tendría entre unos 15 años y unos 25, una cosa por el estilo. Y digo mujer, aunque hoy en día cuando decimos 15 años pensamos en casi una niña, ¿no? En aquella época las mujeres ya con 13 y 14 años podían ser madres, ¿eh? Y estaban concebidas y pensadas para ser madres en aquellas civilizaciones. Debía estar por esos años de fertilidad, pero que en su caso no habían sido todos los fructíferos que ella hubiera deseado, la pobre mujer, ¿verdad? Un regalo especial de Dios. En segundo lugar, cuando aquel niño, más adelante, según el texto, enferma y muere de una enfermedad fulminante que no sabemos cuál sería, ¿eh? El niño le duele la cabeza y muere, ¿eh? Eso un médico podría explicarnos muchas posibilidades, ¿no? Pero bueno, cuando aquel niño muere, Eliseo, por medio del poder de Dios, le devuelve la vida. Eso hizo Eliseo por ella. Wow, totalmente impresionante, ¿no? Y normal que la mujer tuviese tanto afecto y aprecio por él. Es bastante extraño cuando encontramos en el Antiguo Testamento pasajes de resurrección y sorprenden muchísimo, y luego también evocan no tanto el gran poder que tenían los profetas o las personas que lograron hacer estas hazañas o estos milagros, pero sí que sorprende. Aquí, pensando en esto, Juan Mari, viene la siguiente pregunta. ¿De qué manera Eliseo se convierte o es, por así decirlo, el canal por el cual el poder divino devuelve la vida a este niño? Difícil pregunta, desde luego, pero realmente necesaria, claro. Leemos claro, eso y tenemos que sí, claro, porque es que luego algo. luego vemos en el Nuevo Testamento y nuestro Señor levanta, y ya sabemos por qué, porque es el mero jefe, y luego los apóstoles devuelven la vida. Incluso una de las primeras de las lecturas del domingo pasado fue cuando hubo una resurrección en Hechos de los Apóstoles por parte de Pedro, y fue en el nombre de Jesucristo. Así que podríamos decir de que tiene fácil aceptación o fácil comprensión para nosotros, pero en el Antiguo Testamento... Ahí está, en el Antiguo Testamento, no, fíjate. Mientras estabas haciendo la pregunta, estaba pensando, recordando el texto, ¿verdad? El niño que estaba allí sobre la cama, sobre el lecho del profeta, ¿eh? El lecho del profeta, porque Eliseo tuvo buen cuidado de que su criado llevara al niño que el niño estuviera allí, y luego todo aquello que es el criado llevara el bastón, que llevara esto, que llevara lo otro. Vale.
Eliseo, la pregunta era de qué manera fue el canal del poder divino, ¿no?, para aquella resurrección. Eliseo actúa, y si nos fijamos bien en los detalles, actúa como un hombre de fe, actúa como un hombre de oración. A ver, ahí no actúa como alguien que dice, yo soy un profeta de Dios, por lo tanto yo voy a comunicar la vida. No. Eliseo actúa como una persona que está convencida de que Dios va guiando su vida y que Dios va guiando la vida y la historia de su pueblo a pesar de todos los problemas que tenía Israel en aquel momento. Y por lo tanto, Eliseo lo vemos en este texto, en esta historia, como alguien que cree que Dios puede intervenir en aquella situación. Eliseo tenía un precedente, aunque él no lo había visto personalmente, sí lo habría oído contar, naturalmente. Recordamos que su maestro, el profeta Elías, muchos años atrás, había efectuado también un prodigio de resurrección del hijo de una viuda extranjera, no de una mujer israelita, sino de una viuda extranjera que vivía en la ciudad de Sarepta de Sidón, en territorio fenicio, ¿no? A ver, Eliseo no es que él se propusiera, ya que mi maestro lo pudo hacer, yo también. No, no tendría sentido. Ni tampoco es que Eliseo tuviera la idea de, pues voy a ayudar a Dios, a que ejerza su poder, ¿no?, que me utilice a mí. No, no, ni mucho menos. Nada de todo esto. Eliseo nos muestra en este relato de la resurrección del hijo de la Sunamita, se nos muestra, mejor dicho, como una persona que vive una intensa preparación espiritual antes de lo que él esperaba que fuera a ocurrir. Antes de lo que él esperaba que fuera a ocurrir. Nos equivocaríamos si, debido a ciertas expresiones muy literales que aparecen en las traducciones de este pasaje, pues pensáramos que Dios estaba siendo forzado, ¿no?, por Eliseo, o que Eliseo le estaba diciendo a Dios, actúa de una vez, o actúas o quedo mal, o quedamos mal tú y yo, todo lo que hemos predicado sería una mentira. No, no es esa la actitud. Eliseo está muy lejos en su forma de actuar, como hemos visto hasta aquí, veremos en otros programas sucesivos, si Dios quiere. Está muy lejos de actuar de esa forma histriónica, o incluso a veces histérica, podríamos decir las dos cosas, ¿no? Es como hemos dicho, es el hombre que ha interiorizado su fe, es el hombre que es consciente de la guía de Dios en su vida, es el hombre que sabe que está en este mundo por algo y para algo, aunque quizás él mismo tampoco entienda bien por qué o para qué, pero sabe que debe estar en las manos de Dios y que todo lo coloca en las manos de Dios. Pensamos sinceramente que esa fue la manera en la que Eliseo fue, de alguna forma, el camino, fue el canal, el medio a través del cual Dios actuó. Actuó Dios, no Eliseo. Eliseo lo único que hizo fue ponerse por completo en las manos de Dios. Aquí viene una pregunta, a mi juicio, un poco delicada, Juan Mari, porque tiene sus precedentes. Dos cositas. La primera, te lanzo la pregunta y luego te hago así un pequeño paréntesis. Vale. Esa manera de actuar de Eliseo, y podríamos también hasta decir de Elías, ¿vale? Para esa forma previa de actuar antes de por así decirlo, el milagro. Eso es una pauta que está marcada de cómo se debe de actuar cuando queremos resucitar a un muerto. Y ahora viene el paréntesis. Es que en su momento, allá por el 2008, 2007, 2008, hubo un gran problema en Centroamérica, en un país de los 5 países de Centroamérica, es uno de ellos, en el que había una persona que estaba muy enferma. Y entonces hicieron ayuno, oración y se encerraron 9 personas y al final esta persona terminó muriendo porque realmente más necesitaba un médico que tal. Muere y pues el que decía que era el pastor pues dijo de que iban a permanecer haciendo tal cual como hizo Eliseo para resucitar al muerto, y así estuvieron hasta que tuvo que intervenir la policía, un juez y fue terrible aquello. ¿Esto puede marcar pauta para ello? Ahora finalizamos con la pregunta.
Mira, estabas contando esta historia, resumiéndola, y sin saberlo, pues tú me has traído a la mente una similar, no en todos los casos similar y sin llegar a extremos, pero algo muy, muy parecido, ¿eh? A una experiencia muy triste que nos tocó vivir hace muchos años, en los años 80, cuando en aquel momento éramos pues un joven seminarista, ¿no? No estábamos en España, estábamos concretamente en Francia, y un compañero de seminario, muy buena persona, un señor africano que tenía también una muy bonita familia, perdieron a la niña más, a la hija pequeñita. La perdieron. Y la perdieron en un accidente. En un accidente. Automáticamente, claro, imaginémonos en la tragedia de aquella familia que perdía a su hija y la hermanita pequeñita, ¿no? Hubo personas, hubo personas que pretendían lo mismo que has contado tú de ese país de América Central, que pretendían pues una noche entera, solo una noche nada más, de ayuno y oración y estar junto al féretro donde estaba la criaturita y orar imponiendo las manos sobre el ataúd. Y alguna de aquellas personas llegó a contar, tiempo después, que cuando estaban orando por aquella resurrección, él pensaba, ahora que estamos imponiendo todos aquí las manos y estamos pidiendo con fe, sin duda que la niñita empezará a moverse. Recordando y mencionando además, como muy bien has dicho tú, perdón, esta experiencia vivida por Eliseo, ¿no? A ver, si mal no recuerdo, la pregunta era si esto marca una pauta, ¿verdad? Esta historia de Eliseo, ¿no? Y de Una Elías. pauta para, sí, y de Elías, ¿no? Para resucitar difuntos. Mira, la respuesta es inmediata. Jamás, nunca. Nunca. Nunca y además mucho cuidado con personas que por muy buena o con muy buena fe lo pretenden o, en otros casos, por desgracia, con no tan buena fe, simplemente embaucadores, y que los hay por desgracia, que están incitando a la gente para que haga estas cosas y para obtener algún tipo de beneficio que no es precisamente ni la resurrección de esa persona ni el bien de la familia dañada. Las resurrecciones de difuntos que narra la Biblia, siempre que son, ya sabemos, casos muy señalados, muy poco habituales ni en aquella época ni en ninguna. Perdón. Este tipo de prodigios de resurrección siempre representan un propósito muy concreto divino en la historia de la salvación que en aquella época tenía lugar, pero hoy ya no. No tiene ya ese sentido. A ver, la resurrección de este chico, de este hijo de aquella mujer sunamita, supuso, sin duda, una gran confirmación de la fe de aquella mujer y de cuantos tuvieron más tarde noticias del prodigio, del padre que no se enteró de lo que había pasado con el hijo, de los criados que luego regresaron pues a la casa una vez concluidas las faenas del día y se enteraron de lo que había ocurrido, de los criados del vecindario, de toda la gente que estuviera por allí y, como veremos, sin duda, con muchos años de efecto retroactivo, también tuvieron una consecuencia. Pero como decimos, son cosas muy puntuales que han existido en momentos y en lugares muy concretos de la historia de la salvación, pero que hoy carecerían de sentido. A ver, nuestra fe cristiana, una fe ya
cimentada de otra manera y con unos siglos de historia del cristianismo a nuestras espaldas y con una percepción de lo que es el propósito divino para la redención de la humanidad y con una concepción clara de cómo se ha ido desarrollando la historia de la Iglesia, en la cual también ha habido milagros, naturalmente, ¿eh? Pero todo esto nos hace entender que un relato como este pues tiene un sentido en un momento determinado. Lo que personalmente no nos atreveríamos a decir es jugando a grandes eruditos y grandes no sé qué, que muchas veces, pobres, no siempre, ¿eh? A veces hay grandes eruditos, muy grandes, pero a veces son grandes palabreros. Pues lo que no podríamos nunca atrevernos a decir, no, es que esto es un relato inventado y ya está. No, nadie se inventa un relato así porque sí, ¿eh? Nadie deja constancia de un relato así simplemente para decir, pues mira, como no sabíamos qué escribir, escribíamos esto. No, sin duda, este hecho tuvo lugar en un momento muy concreto de la historia de Israel y tuvo un gran propósito para aquel lugar, para aquel momento, para aquel pueblo, para aquella gente. Vamos a Y ha acelerar. quedado como testimonio, ha Sí. quedado aquí como un testimonio escrito de la fe, no solo de aquella mujer, sino de la fe del propio Eliseo, de la fe del propio pueblo de Israel, de todas las comunidades que se esforzaban por mantener, como hemos dicho, la llama de la fe y la identidad de su pueblo. En base a eso, vamos a la siguiente pregunta. Vamos a acelerar un poquito porque tenemos escasos 3 minutos, Juan Mari. Tenemos Muy bien. aún 2 preguntas. Bueno, ya has comentado de que ayudó para la confirmación de la fe de esta mujer, pero ¿qué consecuencias trajo ese prodigio tiempo después, por ejemplo, a futuro? Muy rápido. En el capítulo 8 del libro segundo de los Reyes se nos dice, bueno, en el capítulo anterior, que aquella mujer sunamita se había tenido que marchar de Israel, de su pueblo, de su país, de su patria, por motivos de penuria económica. Claro, cuando vuelve la bonanza a Israel, ella regresa, claro, y lógicamente reclamaría lo que eran sus tierras. Harían saber al rey pues que reclamaban aquello. Y el rey, curiosamente, nunca es curioso, siempre es providencial, se nos dice que estaba hablando en aquel momento, cuando se le presenta el caso, con el que había sido criado de Eliseo, que tiene 2 nombres, o Giezi o Gehazi, según las versiones de la Biblia. Claro, cuando aquel ex criado de Eliseo le decía, y mi maestro devolvió la vida a un niño que tal y cual, el rey debía pensar, pues eso me hubiera gustado verlo a mí, y dice, es este y es esta mujer. ¿Qué consecuencia tuvo? El rey automáticamente le devolvió a aquella mujer sus posesiones, ¿no? Estaba tan impresionado por ver aquella criatura, que ya no sería el niñito aquel, sería un poquito mayor, estaba tan impresionado que efectivamente aquella pobre mujer le devolvió todo lo que había sido su patrimonio y que lo había perdido, claro. ¿Y del niño se supo algo más, Juan Mari, o ahí quedó todo? Ahí queda todo. Lo que ocurre es que esto también es una cosa curiosísima. Hay ciertas tradiciones judías, pero claro, son tradiciones judías muy posteriores, ¿no? Y que tienen su explicación. Que dicen que este niñito fue ni más ni menos que el profeta Jonás. El profeta Jonás, ¿no? Todos conocemos bien la historia de Jonás. El A gran ver, ¿por pez qué y lo todo decían? eso. Sí, la Biblia no dice absolutamente nada de esto, pero hubo un momento en la historia del pueblo judío, poquito antes de iniciarse la era cristiana, unos años antes de iniciarse la era cristiana, un par de siglos, que los rabinos judíos les dio por decir que no, que había que relacionar a todos los personajes de las escrituras, ¿no? Porque no tendría sentido, bueno, es la forma que tenían ellos de entender las cosas. O sea, que si aparecía alguien en un capítulo, pero no se sabía quién era, había que buscar en alguna otra parte de las escrituras quién sería. Y alguno tuvo la brillante idea de decir, el niño que resucitó Eliseo era Jonás. Eso es un detalle anecdótico, pero que tenemos aquí en la historia de esta criatura, de la cual, por otro lado, no sabemos nada. Sí, y que luego aclaramos, eso lo dice una tradición o una Sí. anécdota judía. Una leyenda, una leyenda Una judía, leyenda pero no el urbana texto judía. bíblico. Ahí está. No el texto bíblico, esto es. Vale, pues entonces aquí lo vamos a dejar, Juan Mari, si Bien. te parece bien. Ya estamos casi Perfectamente. totalmente fuera de tiempo, pero ya con el tiempo finiquitado. Así que muchísimas gracias, Juan Mari, por tu tiempo, sabiendo No, gracias incluso a de que vosotros.
de que aún estás no recuperado al 100%, se te escucha Sí, la un voz poquito todavía. gangoso. Y pues es. seguiremos orando para tu completa Muchísimas recuperación. gracias. Y también a Muchísimas nuestros gracias. oyentes les animamos a que puedan tener en cuenta orar por nuestro querido reverendo. Muchísimas gracias por Gracias a habernos todos. acompañado. Dentro de 8 días seguimos más con la palabra hoy y seguimos con el ciclo de Eliseo. Hasta entonces, alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Firmes que adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Firmes que adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS.